Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Hoy en nuestro mensaje seguiremos esta serie que hemos estado haciendo de la carta de los Efesios. Y estos mensajes que nos han enseñado de alguna manera cómo debemos ser, cómo debe ser nuestra vida en la iglesia. Dijimos que para poder vivir en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, debíamos estar conectados primeramente con Cristo a través de su sacrificio. Estábamos conectados con Cristo. Y también dijimos la vez anterior que estábamos conectados en la unidad como cuerpo, que estábamos conectados unos a otros en la unidad. Y hoy veremos una tercera manera de estar conectados para tener una vida congregacional sana, bonita, como Dios quiere, ¿no? Esa vida de iglesia, esa vida de armonía en la familia, en la congregación. Y eso es porque debemos estar conectados por medio de las palabras que decimos, ¿no? Por medio de nuestro hablar debemos estar conectados por medio de nuestras palabras, cómo nos expresamos por medio de nuestro hablar. Las palabras que decimos sabemos que siempre tienen un peso al momento de relacionarnos. Hemos aprendido que todos los cristianos tienen la responsabilidad de colaborar con la unidad del cuerpo y también con su madurez. También sabemos que somos responsables, cada uno de nosotros, de nuestra propia madurez. Así como somos colaboradores, somos responsables de colaborar con la unidad y la madurez del cuerpo entero, también somos responsables de nuestra propia madurez, de la madurez personal. El texto que veremos hoy, Pablo señala una serie de cambios en la conducta individual. Nos va a enseñar a que debemos hacer algunos cambios en nuestras conductas individuales. Cada uno de nosotros debe adoptar estas conductas que nos sugiere para contribuir a esa unidad, a la madurez de la iglesia. Así que vamos a ir al texto de Efesios 4, del 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Y dice así: Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este pasaje que leímos, en especial, es un pasaje bien motivador y práctico a la vez. Incluye una serie de exhortaciones, pero también nos motiva con una lógica irrefutable para que cambiemos nuestra manera de andar. Pablo aquí nos anima, nos exhorta, ¿no es cierto?, con una lógica bien cristiana, ¿no? Y nos anima para que nosotros seamos transformados, para que cambiemos nuestra manera de caminar, de ser y de andar en nuestra vida cristiana. Las normas que se establecen aquí afectan las relaciones interpersonales, ¿no? Y asimismo contribuyen a que se cumpla
el mensaje de unidad que hemos venido hablando, ¿no? Y la armonía que se explica aquí en Efesios. Esto es un ingrediente más, ¿no es cierto?, para que podamos estar conectados, para poder fortalecer la unidad. Debemos estar conectados, como estábamos diciendo recién, por medio de las palabras, por medio de las cosas que decimos. Así que vamos a desglosar un poquitito el texto, vamos a ir viendo en porciones más pequeñas. El verso 25 dice, por lo tanto, dejando toda mentira, ¿verdad? Por dejando toda mentira, nos dice Pablo, hable cada uno al prójimo con verdad, ¿no? Casi todas las exhortaciones de este pasaje tienen que ver con lo que habla el creyente, ¿no? Por lo tanto, dejan que hable con cada uno a su prójimo. Después, si usted sigue leyendo, ¿no? A que hable, el que lo diga, hay que decirlo, ¿no? No digan, ¿no es cierto? Después dice acá que abandonemos la amargura, que seamos bondadosos. Puros actos que tienen mucho que ver con nuestro hablar, con lo que decimos, con lo que expresamos, ¿no? Casi todas las exhortaciones de este pasaje tienen que ver con eso, ¿no? Con la manera en que hablamos unos con otros y la manera que hablamos en nuestra vida cotidiana, no solamente entre los hermanos en Cristo. Entonces, esta porción de la Biblia nos enseña que nuestra comunicación es clave para tener buenas relaciones interpersonales. Las necesitamos, ¿no? Y Pablo nos enseña en eso. Estas normas deben aplicarse tanto en las relaciones entre los hermanos, en la congregación, en la iglesia, como también en las relaciones en nuestras casas, con nuestra familia y en todas las esferas de la vida, en el trabajo, con los amigos, en todo lugar, ¿no? No solamente para la relación entre los hermanos dentro de la iglesia o solamente para el día domingo. Vamos a mirar entonces algunas cosas que nos dice el texto, ¿no? Verso 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo nos exhorta que dejemos el hábito de la mentira. Eso es lo que nos está diciendo él, ¿no? Nos anima a nosotros, pero también se lo decía a los efesios. Muy probablemente, si leemos el contexto del capítulo 4, era un problema que estaban teniendo algunos miembros en la iglesia de Éfeso. Así que el 26 dice que nos exhorta que dejemos también el hábito del enojo, ¿no? El cristiano nosotros no nos desprendemos de las emociones cuando hemos sido convertidos al Señor. Las emociones están con nosotros, pero sí las emociones, y a veces el enojo aflora, ¿no es cierto? No es malo el enojo, lo que es malo es su ira, ¿no? Así que el cristiano no se desprende, nosotros no nos desprendemos del enojo, pero sí es necesario que nuestras emociones sean purificadas y sean sanas, ¿no? También nos anima el apóstol en el verso 27 a que no demos cabida al diablo. Aquí hay algo interesante, porque por lo general el pecado se debe más bien por nuestros malos apetitos, por nuestras malas costumbres, a tentaciones directas del diablo. Generalmente son por nuestras... el pecado nuestro generalmente es por nuestro egoísmo, por nuestros propios problemas, por nuestra propia naturaleza caída, más que por el diablo mismo. Pero sin embargo, Satanás, el enemigo, cuando ve esto, puede usar estos pecados o puede usar estas circunstancias en contra de nosotros, en especial con todo aquello que tiene que ver con otras personas, ¿no es cierto? Él se aprovecha de eso, como la ira, por ejemplo, ¿verdad? Para causar males mayores, para causar, por ejemplo, la división del cuerpo, estamos hablando de la unidad, para causar esa división, él lo aprovecha muchas veces. Los versos 29 al 30 dicen: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
El verso 29, Pablo dice que el hablar que es bueno tiene 3 características, ¿no? La manera en que nos expresamos, el hablar que debiesen tener los cristianos de Éfeso y hoy día nosotros, dice que hay un hablar que es bueno, y ese hablar bueno tiene 3 características, y uno es, ¿verdad?, que dice que debe edificar a los oyentes. Nuestro hablar debe edificar a las personas que escuchan. También dice que nuestro hablar debe ser con las palabras apropiadas, ¿no? Debe ser apropiado. Debe llenar la necesidad del momento, es decir, debemos hablar lo que corresponde de la manera correcta en el momento y con las maneras apropiadas. Y también dice, ¿no?, que deben ser palabras de gracia a los que oyen, ¿no? Palabras entonces que edifiquen, palabras apropiadas y palabras de gracia. Algunos ejemplos de palabras que tienen estas cualidades, ¿no?, o expresiones, o la manera en que nosotros debemos hablar según lo que nos está dando a entender el texto, son, por ejemplo, palabras de ánimo, estímulos, afecto, admiración, agradecimiento, compromiso, palabras de apoyo, de consejo, ¿no? Palabras de perdón, palabras que sanan, palabras que reconocen que somos frágiles, ¿no? Palabras en las cuales podemos compartir alegría, sueños y metas. Es decir, siempre nuestro hablar debe ser de edificación para el otro. Eviten conversaciones obscenas. Eviten conversaciones, o sea, sean de bendición para quienes lo escuchan, nos está diciendo el apóstol. Siempre uno ha ido aprendiendo, y es bueno a veces, si uno no tiene nada bueno que decir del otro, de otra persona, incluso a veces podemos tener dificultades con otros hermanos o en la familia, es mejor no decir nada, que solamente salgan de nuestras palabras palabras de afecto, palabras que tengan estas cualidades, sino aprender a guardar silencio, incluso con aquellas personas que a veces tenemos dificultades, incluso con personas que a veces nos pueden ofender. Debemos abstenernos, el verso 30 nos llama que debemos abstenernos de todo aquello que agravia al Espíritu Santo, que lo ofenda. Verso 30, no agravien el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. El Espíritu Santo tiene el Espíritu Santo es tierno, el Espíritu Santo es amoroso, este Espíritu Santo que habita en nosotros. Él nos ayuda día a día a fortalecernos en la lucha que tenemos en este mundo, ¿no es cierto?, al mundo al que nosotros hacemos tensión, un mundo adverso a todo lo que el Señor Jesucristo nos pide que seamos. Pero Él está ahí y nosotros no debemos agraviarlo. Sin embargo, los pecados, ¿no es cierto?, que en este particular texto los efesios practicaban, lo habían desplazado, habían producido un genuino, lo habían empequeñecido, lo habían afectado mucho al Espíritu Santo, ¿no? Los pecados de los efesios que practicaban, que tenía que ver con esto, afectaban mucho al Espíritu Santo. Así también pasa con nosotros muchas veces. Nuestros propios pecados entristecen al Espíritu Santo, y es lo que nos dice este verso, ¿no? Que no lo entristezamos, que no lo agraviemos, ¿no?, al Espíritu Santo, porque no corresponde. Sí, como miembros del cuerpo de Cristo, si nosotros le damos lugar al diablo, si nosotros le damos lugar a Satanás, lo estamos autorizando en el fondo a violar la propiedad privada del Espíritu, ¿no?, a violar la propiedad privada del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, dice el verso 2:22 de Efesios capítulo 2 al verso 22. Nosotros no debemos darle cabida, ¿no es cierto?, al enemigo. En la medida que nosotros le demos cabida, estamos agraviando el Espíritu Santo, como nos dice el texto. Así que para señalarle esta violación, ¿no es cierto?, este error, esta falta, Pablo declaró a los efesios
que habían sido sellados para el día de la redención. Es decir, que habían sido hechos propiedad de Dios hasta salir del mundo. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Nosotros somos propiedad de Dios. Tenemos la autoridad y el poder para poder hacer esto que Pablo sugiere. Tenemos la autoridad y el poder para no dejar trabajar al diablo en nuestras emociones, en nuestras palabras, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. Del verso 31 en adelante, Pablo nos anima a que saquemos de nuestra vida toda amargura, toda ira, todo grito, toda calumnia, chismes, ¿no? Ya que estas cosas lastiman al Espíritu Santo, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando en nuestro corazón, en nuestra palabra, en nuestra mente, en nuestra vida, hay amargura, hay ira, hay rencor, ¿no es cierto? Hay calumnia, estas cosas afectan, estas cosas lastiman el Espíritu Santo. Al contrario, Pablo nos dice y nos anima a que el cristiano debe ser benévolo, debe ser misericordioso, ¿verdad? De expresar emociones amorosas, de edificación, que sus actos deben ser de un corazón tierno, sensible, ¿no? Con un corazón compasivo hacia los demás. Y además nos dice que nuestro sentir, nuestra manera de expresarnos, nuestro corazón, ¿verdad? Para poder estar conectados en las palabras, ¿no es cierto? También debemos tener actos de perdonador, ¿no? Con actitud siempre de perdonadora. Todo humano, lo sabemos, somos pecadores, todas las personas. Y a veces, y no a veces, sino que siempre el pedir perdón y el perdonar son necesarios para mantener las buenas relaciones. Estos son actos que requieren humildad y por eso Pablo está exhortando constantemente a todos los hermanos, en todas las cartas, que debemos ir transformando nuestros corazones. En este versículo, lo que estamos leyendo, ¿no es cierto?, dice que el creyente debe actuar en forma constante, ¿no? La acción está constante, dice, no agravien, eso es de manera constante, que la conversación no sea obscena, ¿no? Y después dice, más bien, ¿no es cierto? O sea, está diciendo, nos señala una acción de constancia, más bien, sea bondadoso, sea compasivo, es decir, siempre. Eso es lo que nos quiere decir, de cierta manera, el texto. Entonces, hermanos, para estar conectados por medio de las palabras, tenemos que desechar diariamente la ropa vieja que está corrompida por los deseos engañosos y tenemos que renovar la mente a través de la meditación en la palabra santa. Necesitamos nosotros, ¿no es cierto?, evitar toda mala conversación, que a veces es inconsciente, a veces no nos damos cuenta, y debemos, al contrario, nosotros debemos, ¿no es cierto?, edificarnos, debemos contribuir con palabras que aporten, ¿no es cierto?, para nuestro propio crecimiento espiritual, con palabras que sean de bendición para todos aquellos que lo escuchan. Y aquí podemos pensar un poco cómo son las palabras cuando nos enojamos con Nuestra Señora, con nuestros hijos. ¿Son palabras de edificación? De nuestra boca siempre salen palabras de edificación. Es el ánimo que nos pide este texto, ¿no? ¿Cuántas veces en el día o en la semana lastimamos al Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha sellado? Somos capaces de botar el enojo, de botar la amargura, de botar la ira que a veces tenemos adentro nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Día a día debemos tomar la decisión de vestirnos de este nuevo hombre que Pablo nos hablaba al principio del versículo, ¿no? Día a día debemos vestirnos con estas nuevas atribuciones de este ropaje nuevo, ¿no?
este ropaje que nos dice en el verso 2 del capítulo 4, dice que este ropaje de ser siempre humilde, siempre amable, siempre paciente, siempre tolerante unos con otros en amor, que debemos esforzarnos en la unidad del cuerpo, en la unidad de Cristo entre uno y otro. Y una de las maneras en que podemos hacerlo día a día es tomar la decisión entonces de vestirnos con esta nueva ropa, de volver, ¿no es cierto?, de pensar y tomar la decisión, porque es una decisión correcta, pero también un ejercicio de madurez de vestirnos, ¿no es cierto?, como este nuevo hombre que Pablo expresa aquí, ¿no? Y decir y decidir que va a ser un día en donde vamos a actuar para la edificación de unos a otros, en especial en estos tiempos para las personas que amamos, que vamos a procurar siempre andar con sinceridad, con honradez, con edificación, con amor, con perdón, si es que lo necesitamos. Así que para fortalecer nuestra vida en la iglesia, ¿no es cierto?, para poder fortalecer las relaciones unos a otros como miembros de la Iglesia de Cristo ahí en Providencia, para que podamos edificar juntos la morada de Dios, la casa de Dios, debemos también estar conectados por medio de las palabras. Las palabras que decimos, hermanos, siempre tienen un peso. A veces no nos damos cuenta, pero siempre pesan, siempre son significativas para el otro. Y lo hemos ido aprendiendo en el camino. Las palabras importan. Y las palabras sabemos que pueden edificar o destruir. Así que si amamos a Dios, si nosotros decimos en la iglesia que en la iglesia de Cristo amamos a Dios y amamos al prójimo, si queremos madurar en la vida como iglesia, debemos también estar conectados, hermanos, por la palabra. Debemos estar conectados por medio de las palabras que decimos y de las palabras que hablamos. Debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestro hablar, debemos ser bondadosos, debemos ser compasivos, debemos evitar toda mala conversación, debemos tener conversaciones que contribuyan a la necesaria edificación para todos aquellos que nos escuchen. Así que, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos unidos, estemos conectados por medio de las palabras y que a través de ellas nosotros podamos ser de edificación para otros y también podamos dar testimonio de Él a través de lo que decimos, a través de lo que expresamos, dejando atrás, ¿no es cierto?, toda mentiras, toda conversación obscena, y que podamos enaltecer y glorificar su nombre a través de lo que expresamos, de lo que decimos. Incluso en este tiempo se nos puede hacer más difícil, en este tiempo cuarentena, en nuestras casas, a veces el confinamiento, el encierro nos pone tenso, nos tensiona, ¿no es cierto?, con tentaciones como rabia, como enojo, tal vez el estar juntos 24/7, a veces con nuestras propias familias, crea esas tensiones a ratos y es el momento donde debemos, ¿no es cierto?, pensar y pedirle a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo para siempre hacer un aporte, para siempre edificar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y estar conectados por medio de las palabras. Dios los bendiga, hermanos, y ahora oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta porción de la Biblia, Señor, que tú nos compartes y que nos regalas, Señor, para poder edificarnos, Señor, e instruirnos a través de ella cada día, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que nos ayudes siempre a dejar toda la mentira, Señor, que puede haber a veces en nuestras vidas, Señor, que siempre estemos con la verdad por delante, Señor, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, de una misma iglesia. No, ayúdanos, Señor, a no enojarnos, Señor, a no llegar a la ira, Señor, a no pecar en esto, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes en todo momento a tener palabras, Señor, y que nuestro hablar sea de contribución necesaria para la edificación de nuestras propias familias en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, Señor, que sean de bendición también para aquellos que nos escuchan a veces por los medios, por el teléfono, por las redes, por donde nos vean, Señor.
Ayúdanos, Padre, cada día a no entristecer al Espíritu Santo, Padre, que tú nos has dado, para que podamos mantener ese sello, Señor, que tú nos has regalado. Ayúdanos, Padre querido, todo el día, cada momento, en especial en este tiempo, a no tener amargura, Señor. Ayúdanos a salir del estrés que a veces produce también el confinamiento. Ayúdanos a no enojarnos, Señor, a no tener calumnias, gritos, Señor, como dice tu palabra, Señor. Sino que ayúdanos, Padre, a ser en este tiempo bondadosos, compasivos unos con otros. Ayúdanos a perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre, que estas palabras sean de edificación para nosotros, Señor. Ayúdanos a estar conectados en Cristo, conectados en la unidad. Y también, Señor, te ruego que nos ayude a estar conectados por medio de las palabras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.